Buenos amigos, ¿cómo estamos? Os voy a enseñar cómo podemos tener más de 1000 juegos en una simple aplicación y cómo descargarla. Como veis, tenemos aquí un montón de mandanguita de juegos interesantes a los que podemos jugar, organizados por categoría. Luego también lo tenemos por consolas. Ok, el archivo pesa como 1 giga, bueno, descargado yo creo que pesa menos, pero luego la instalación es como 1,5 gigas. Hay que agradecerle todo este trabajo al canal de Nacho, lo podemos poner aquí en horizontal también, al canal de Nacho Partillo, porque esto es la bot, como veis aquí, la bot, pero en formato para móvil reducido, sin grandes super pretensiones, pero está muy bien. Vamos a ver aquí la lista de juegos. Entonces, por ejemplo, podemos irnos a un beat'em up y yo que sé, los Simpsons siempre son míticos. Le damos ahí a ejecutar y vais a ver cómo se nos abre. Esto también es compatible con mando, podemos jugar con un mando, ahora os lo voy a enseñar, o podemos instalarlo en cualquier sistema Android moderno o también relativamente antiguo. Mientras te entre la APK vas a poder instalarlo, ¿vale? Por aquí, ¿veis? Está los Simpsons y lo que decía, podemos jugar aquí, ¿ves? Te detecta directamente, te detecta el mando y podemos jugar directamente con el mando, ¿ok? Pero también, si te mola, vamos a bajarle un poco de voz, que luego me pasa que me pisa el volumen. Puedes jugar con los controles, voy a ponerlo aquí mejor, a ver si compro un soporte para grabar mejor con los controles. Subimos el brillo para que se vea aún mejor. Y nada, como veis aquí, espera que no me deje de apalizar, pues podemos venirnos por aquí y jugar con los controles, que también se juega muy bien. Pero bueno, si es de la vieja escuela como yo, puedes jugar con cualquier mando Bluetooth. Por aquí veis, con el Select metemos crítico y con el Start, como vienen siendo todos estos juegos, podemos jugar. ¿Quién se coge más en estos juegos? Ha sido casualidad. Tenemos también Stick para movernos con Stick analógico, con cruceta. Tenemos todos los botones por aquí, como veis. Tenemos unos botones aquí incluso especiales que le podemos dar por aquí, que nos sirven para acá varias cosas. Podemos, por ejemplo, rebobinar por si nos han matado. Mira, voy a moverme para que se vea. ¿Veis? Rebobinamos por si nos han matado, hago el Moonwalker. Entonces tenemos también para ir a cámara lenta, por si se te complica. Mira, vamos a avanzar un poco. Es decir, tú estás aquí, te pega esta gente una paliza y dices, ¿cómo? No, 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 a mí no me pegas tú, ¿eh? Vale, le damos a pausa y te sirve para ir a cámara lenta para las zonas más difíciles. También tenemos cámara rápida, pues para las zonas que son más pesadas, que son más lentas. Por aquí tenemos otros botoncitos que podemos... ¿Que me han matado? No, 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 esto no puede ser, hombre. No puede ser, pues le daríamos para atrás. ¿Ves? Va subiendo los segundos y estoy renaciendo. Y por aquí algunos otros controles, ¿vale? Tengo que chequearlos en el canal del buen Nacho, que se ha currado todo esto sin ánimo de lucro. Tiene toda la info. Pues nada, aquí lo podemos ocultar, lo dicho, pues verlo en horizontal. Pues estos nuevos Android hay que darle un botón para verlo en horizontal, que también está muy bien. O puedes darle aquí a retrobar para ir a los juegos. Vamos atrás y aquí tienes toda la lista de juegos que podemos aquí jugar, ¿vale? Tenemos aquí tema, mira, tenemos el Michael Jackson. Luego, todos los juegos que hay son juegos retro, de arcades y de consolas que no requieran muchísima capacidad para correr. ¿Por qué? No porque el móvil no pueda en sí, sino para que no ocupe mucho la imagen, para que sea una imagen, un APK que funcione bien, que no cueste mucho descargarlo. Te voy a enseñar cómo descargarlo, ¿vale? Me estoy enrollando, por aquí tenemos todos los sistemas. Así lo más pepino que vas a poder jugar, creo que es PlayStation. No sé si, mira, no tiene ni Nintendo 64, sí, mira, Nintendo 64 sería. PlayStation y Nintendo 64. Entonces, los juegos vienen ordenados, vamos a ponerlo así, que yo creo que es un poco más la idea, vienen ordenados por los mejores, por orden de calidad, para que puedas jugar. Mira, el Donkey Kong yo 64 lo tengo ahí pendiente de jugarlo, que lo tenía. Vamos a darle aquí un poquito de voz para escuchar a Mario. La Nintendo 64 siempre se sabe que es difícil de emular y demás. Y tienes ahí un montón de juegos. ¿Vale? Bueno, voy a ir. En este móvil también es un móvil, es un poco phone F1, al cual le he metido una ROM, que lo tengo que subir por el canal. Una customizada. También tenemos PlayStation. Mira, le he dado al crash ahí en velocidad rápida. Y ahora, sin enrollar mucho, ahora un buen minuto para ir en 5. Aquí estaría bien darle aquí
para que cargue rápido. Vamos a dejarle un volumen, que siempre me pasa que a veces, supuestamente si le das aquí, ¿veis? Va más rápido. Lo que pasa es que es solo un por 2, no es mucho más rápido. Pero bueno, entiendo si lo voy a estar, pues puedo ya jugar. Mira, por aquí ya tenemos cargando una partida. Los botones y demás hay un menú para cambiarlos, para verlos diferente. Vamos a ocultar esto y para verlo mejor, pues a mí siempre me gusta verlo así. Y como veis, podemos jugar con el stick, a ver si se acelerar. Ahí, ahí, que en este juego es a la B, no es a la A. Y podemos arrancar y jugar, vale. Nada, vamos a irnos para atrás, a salir. Bueno, que los Android nuevos con la nueva interfaz esa de tacto es así para atrás. Como he dicho, aquí lo tengo instalado, es este iconito, y para instalarlo tenemos que irnos a los enlaces y podéis visitar el canal del propio Nacho Portillo para más información, para agradecerlo. Por aquí en su canal os lo enseño, hay una versión de 64 bits para teléfonos, tablets y TVs, y una de 32, que creo que es la que usa para móviles y tablets más antiguos, versión reducida. Ok, en esto pues nada, daríamos al que quisieras. Le dices que ir al sitio web de YouTube y aquí nos sale la descarga. Tenemos que darle en el botón, que mira, siempre es un poco por saco. A ver si lo puedo yo también compartir por el otro lado para evitar problemas. Vale, lo que yo voy a hacer ahora es desinstalarlo. Como veis es RetroArch, pero con todo el contenido, no solo vacío. Desinstalarlo de mi dispositivo móvil y por aquí lo voy a abrir. Ok, me lo pasa por Telegram desde el otro móvil para hacerlo más rápido. Lo subiré a mi canal de Telegram, aunque supongo que en su canal de YouTube traerá las últimas versiones por si hace modificaciones. Le damos a instalar y dependiendo del móvil pues nos saldrá el típico aviso de que hay que instalar aplicaciones de origen desconocido. Ahora lo hacen así y le dices instalar de todas formas. Y esperamos unos segunditos. Como veis, comprimido y tal, pesa 341 megas. Esta es la versión de 32 bits. Por la vía web con el móvil no me dejaba porque decía que pesaba más. Entonces, dice, esta aplicación es compatible con la última versión de Android. Comprueba que hay actualizaciones. Venga, sí que te pires. Que te pires, no me dejes mal, que hace un momento... Uy, mira, tenemos ahí descargar. Vale, mira, incluso se me ha actualizado porque puede ser que yo aquí no tuviera la última versión. Hay que tener en cuenta que yo lo instalé hace tiempo, bastante tiempo, y ahora había descargado esa última para probarlo. Y nada, pues aquí tenemos todos los juegueles que te pueden molar para que le eches un ojo por categoría. Mira, tiene aquí PSP, que no lo he visto antes, y creo que es lo que os quería enseñar. Hay algunos juegos que también podemos ampliar y descargar. Por ejemplo, este Tekken, tú le das aquí y te dices, oye, ¿quieres descargar esto? Tiene 25 espacios en el disco duro, vale, pero ¿cuánto ocupa? No lo sé, venga, vamos a darle a descargar. Pesaba 50 megas. ¿Por qué es esto? Pues para que no ocupe mucho ese archivo original, ese archivo inicial. Ahora nada, esperamos a que se descargue y ya podremos jugar. Esto está muy bien, está descargando todas partes. Bueno, 50 megas era cada parte, no me he fijado en cuántas partes, vamos a esperar a ver. Entonces, una vez descargada todas las partes, pues explota. Una vez descargado todas las partes, veis cómo ya nos aparece el juego. A ver si puedo echar este para adelante, para que lo veáis. Aunque ha arrancado y no me detecta el mando, ¿vale? Así que me tendré que pelear con esto. Vamos a irnos para atrás, aunque se supone que estaría previsto. Pero como veis, ha descargado el juego. Empieza ya a descargar y ya está. Echaré un ojo a eso. Mira, de Dreamcast también tenemos. El mítico Crazy Taxi. Le das aquí, te mira. Y sí es verdad que mi móvil parece que va un poco así. Pero bueno, ¿veis? Ahora empieza a descargar. Lo voy a cancelar. Y nada, pues chavales, aquí tenéis un montón de cosas que podéis jugar. ¿Vale? Entonces, cualquier cosilla me comentáis. Si lo probáis, como ya os he traído muchos vídeos de bot y de voceras de juegos. Y nos vemos, amigos, en el próximo vídeo. Hasta luego.